Juan, que está del otro lado dándonos una gran mano. Juan Antonio, ¿se ve bien? Ahí está. Perfecto. Bien, comenzamos entonces. Vamos a hablar sobre esta plaga, la chinche de la cama, que es conocida con el género Cimex. Vamos a ver qué especies representan a lo que vulgarmente denominamos chinche de cama. Y como siempre, cuando comenzamos a ver este tipo de plagas, este tipo de manejos, a mí me gusta ir desde lo más grande, desde lo macro hacia lo específico, y vale la pena abordar la cuestión vinculada a la taxonomía. Si hablamos de esta especie, nos referimos a una especie perteneciente al orden de los hemípteros. Y acá pongo un pequeño asterisco para poder explicar algunas cuestiones. Normalmente, hemíptero es un orden de insectos que tiene cierta controversia. Engloba aproximadamente 100.000, 105.000 especies descritas a la fecha, pero en algún momento se subdividió al orden hemíptero en dos subgrupos, ¿no? En dos subórdenes, lo que son los heterópteros y los homópteros. Dependiendo los especialistas, pueden ser que encuentren a los homópteros y a los heterópteros como órdenes diferentes. Es una cuestión de clasificación taxonómica. Lo cierto es que cuando hablamos de chinches siempre lo relativizamos a los hemípteros y aparecen morfologías en común que describen a este orden, que tienen que ver con cuestiones vinculadas al crecimiento, al desarrollo y al aspecto de estos insectos. Si nos referimos a los hemípteros, son insectos que tienen metamorfosis incompleta. Esto significa de que su forma de crecer es estadios de huevos nace un estadio juvenil conocido como ninfa, y de las ninfas va a ir atravesando diferentes estadios ninfales hasta llegar a una forma adulta. No atraviesa una metamorfosis propiamente dicha, como sí lo hacen las moscas, las pulgas, los mosquitos, en donde esa transformación del estadio de larva al adulto se realiza a través de una pupa. En este caso, las formas juveniles y el adulto se diferencian básicamente porque, primero, no tienen los órganos reproductivos completamente desarrollados, o sea, no pueden reproducirse, no pueden multiplicarse, y como segunda opción, no es el caso de las chinches de la cama, pero en muchas chinches la diferencia es que los estadios juveniles no tienen las alas completamente desarrolladas. Y digo esto porque otra característica común de los hemípteros es que tienen alas con una morfología específica, que si uno arranca esa ala y la puede observar, se puede evidenciar como que tienen una mitad coriácea y una mitad membranosa. Tiene como dos constituciones ese par de alas externos, ¿no? Estos insectos, cuando tienen alas, tienen dos pares de alas. Uno es membranoso y el segundo par es de este tipo, conocido como alas hemielitro, que es algo característico de este orden. Entonces, tiene una metamorfosis incompleta, tienen estas características particulares de su morfología en cuanto a sus alas, tiene un aparato bucal picador suctor. Esto también condiciona el régimen alimenticio. Si bien es cierto que hay muchísimos hemípteros que se pueden alimentar de plantas, o sea, fitófagos, nosotros nos vamos a concentrar en los hemípteros hematófagos, que se alimentan de sangre. Y dentro del orden de los hemípteros hay una forma muy interesante de poder diferenciar individuos hematófagos de individuos fitófagos. Y tiene que ver con el segmento, con la cantidad de segmentos que está dividido su aparato bucal. Después les voy a mostrar algunas fotos que nos va a permitir a nosotros poder identificar hábitos alimenticios de especies desconocidas observando el aparato bucal, diferenciando estas características en cuanto a los segmentos, siempre y cuando sepamos que estamos hablando de los hemípteros. Se reproducen en su mayoría de manera sexual, o sea, macho y hembra copulan y un óvulo es fecundado por un espermatozoide, y de ahí eclosionan, colocan huevos, o sea, tiene una reproducción, una multiplicación ovípara. De ese huevo nace una ninfa, y esa ninfa va a pasar a través de diferentes estadios ninfales hasta llegar a la forma adulta. Hablamos de chinche de la cama entonces, ya salimos de lo que son los hemípteros y nos enfocamos en chinche de la cama. Cuando hablamos de chinche de la cama nos referimos a especies pertenecientes al género Cimex, particularmente, globalmente podemos encontrar dos muy frecuentes de hallar, Cimex lecturarius y Cimex hemipterus. Podemos ver alguna pequeña diferencia en cuanto a la morfología.
en tamaño, en el ancho de estas especies. Son insectos hematófagos en todo su ciclo de vida, o sea, se alimentan de sangre tanto los estadios juveniles como los estadios adultos, y una especie se diferencia de la otra básicamente por la relación entre el ancho y el alto del pronoto, que es la estructura que le sigue a la ubicación de la cabeza. En el caso de Lectularius, tiene una anchura aproximadamente 2.5 veces o más que la longitud del pronoto. En cambio, en Cimex hemipterus es menor, es de 2,5 para abajo. Es una forma para poder diferenciar una especie de la otra. También hemipterus tiene ciertas pilosidades que pueden verse más marcadas en otra especie que también está presente aquí en España, que es Cimex pipistrelli, que está muy vinculada a murciélagos, pero puede atacar también a humanos. Las chinches están vinculadas a nuestra especie desde hace miles de años. De hecho, hay un montón de registros históricos donde las chinches de la cama fueron un problema. Hoy día ha ocurrido, hoy día digo, desde hace ya 20, 30 años, está ocurriendo un fenómeno muy, muy interesante a analizar, que se va extrapolando a la capacidad de diseminación de las plagas, que es la globalización y la capacidad de poder realizar diferentes movimientos a lo largo a través del globo terráqueo, de una manera muy simple, o relativamente más simple que en otras épocas, donde estos problemas vinculados a zonas donde habían asentamientos, donde habían ciudades, lugares con ciertos condicionamientos de higiene, hábitats donde también convivían mascotas, en el mismo lugar donde habitaban los humanos, se va a dispersar. Y hoy el problema de chinche de cama lo podemos encontrar en diferentes regiones, no solo en hoteles, no solo en casas, sino también en medios de transporte, en lugares donde alquilan muebles, por ejemplo, donde rentan muebles. Eso también es muy frecuente de encontrar dentro de las estructuras, siendo un problema que va en alza, y a medida que vamos interactuando con diferentes empresas, encontramos que cada vez es más demandado el servicio de control de este grupo de especies. Estas dos especies están en España. Esta última, Cimex hemipterus, fue registrada por primera vez en el 2020, pero en Cataluña, en Barcelona, si no me equivoco. Pero están las dos presentes, principalmente Lectularius. Si vamos a una distribución en el mapa, hay como una tendencia a poder observar que Lectularius es más propia del hemisferio norte y Hemipterus más de zonas tropicales, pero esta cuestión que les menciono de el movimiento entre diferentes países cada vez mayor hace que una especie vaya apareciendo en lugares donde antes no era tan frecuente de encontrar. Y de alguna manera también se van un poco distribuyendo globalmente esta plaga. Los números, entonces, en cuanto a detecciones de esta especie van en incremento. Esto hace que aparezca una mayor demanda, y para poder hacer un buen servicio de chinche de cama, buen manejo de chinche de cama, requerimos una formación específica y darle una especial importancia a todo el proceso de inspección. Un servicio para manejo de chinche de cama es un servicio que mínimamente no es económico, porque consume muchísimas horas, sobre todo en el proceso inicial, para poder implementar una buena estrategia de manejo que tiene que ver con el diagnóstico, con la inspección, y poder así identificar en qué zonas están escondidas, porque es una especie bastante críptica, ¿no? Hace su ciclo de vida en zonas bien refugiadas, y tiene una actividad nocturna principalmente. Puede haber algunas excepciones dependiendo de alguna especie y algunos condicionamientos, pero en líneas generales tiene una actividad nocturna bastante sigilosa. Entonces tenemos que tener una acción bien específica de inspección para poder hacer un correcto manejo de esta especie. Como les mencionaba, es una especie que tiene una distribución cosmopolitan y puede ser un problema, está considerado un problema a escala mundial. Si hacemos un poco de lectura de qué pasó en otra época con esta especie, en países como Estados Unidos fue un problema tremendo, y la plaga disminuyó significativamente su presencia en la década del 40, cuando se hizo muy,
se difundió de una manera muy popular el uso de DDT como producto insecticida. Esto diezmó la plaga en ese país y hizo que durante varias décadas posteriores la gente, hay registros de esto, se vaya de alguna manera olvidando de lo que es esa plaga, de lo que es los signos de presencia, de lo que son la sintomatología en cuanto a las picaduras, y cuando volvió a aparecer producto de todo esto que les voy mencionando, del aumento de la de los viajes, del aumento del turismo, del aumento de diferentes movimientos inmobiliarios también, si se quiere, o de muebles, de recambio de remuebles, de uso de muebles usados y demás, encontró esa plaga una situación con zonas donde no se hacía un correcto diagnóstico, no se hacía un correcto manejo de esta situación y no se aplicaban de manera correcta los insecticidas residuales que deberían aplicarse para poder mitigar la plaga, proliferando de esto de una manera significativa, siendo un problema cada vez mayor, incluso hoy día, y particularmente hablo de la situación de Estados Unidos. En países ubicados en Asia, en Sudamérica o en Centroamérica, el tema del chinche de la cama siempre estuvo presente, pero más como algo focalizado en áreas comunes. Con el aumento del turismo empezó un poco a diseminarse de manera más significativa. Podemos también entonces hablar de cada uno de los estadios de esta especie para conocer dónde realiza determinadas etapas de su crecimiento y desarrollo y qué condiciones necesita para poder hacer un correcto, un correcto crecimiento y una correcta diseminación de su ciclo biológico, de su propagación en ese ambiente. Empezamos por los huevos. Dijimos que es una especie que se reproduce de manera sexual y se multiplica a través de huevos. Es una especie ovípara. Los huevos son muy pequeños, con lo cual acá ya tenemos la primera complicación en un proceso de inspección. Tenemos que hacer prestar especial atención a la detección de este material. Son estructuras que miden alargadas, como se pueden ver en la diapositiva, que miden aproximadamente 1 milímetro de longitud y medio milímetro de ancho, que el color puede variar desde un color blanquecino a un color un poco más opaco. Ese cambio de tonalidad tiene que ver también con la madurez del embrión. La constitución morfológica del huevo, ahora vamos a hablar un poquito, y está directamente vinculada con la dificultad de penetración de un insecticida a través de ese huevo. Normalmente la hembra cuando coloca huevos, los coloca de a poquitos, de a un grupito, no más de 3, 4 huevos, pero varias posturas, y libera una sustancia coletérica, una sustancia adhesiva que hace que el huevo quede adherido a superficies. En líneas generales, ese huevo lo coloca sobre superficies rugosas. Esa sustancia coletérica también ayuda a darle una dureza, una rigidez a ese huevo inicialmente. Cuando esa sustancia se seca, el huevo queda suelto y puede desprenderse del lugar donde estaba adherido. Entonces, de esa manera, las ninfas después pueden eclosionar en diferentes ambientes. Si nosotros vemos el huevo, tiene como una especie de tapita, lo que se conoce como opérculo, a través de la cual se va a levantar y va a eclosionar la ninfa una vez que esté madura y lista para nacer. El tiempo de madurez de ese huevo va a depender directamente de la temperatura, que esto se los voy a mostrar un poquito más adelante, porque de ello también depende la frecuencia de aplicación en los servicios y también depende las temperaturas que tengo que manejar en cuanto a los tratamientos térmicos para eliminar a esos huevos del ambiente. Como les decía, la hembra coloca un pequeño grupo de huevos, 2, 3 huevos, aproximadamente un grupo de hasta 500 huevos a lo largo de todo su ciclo de vida. Y los huevos son colocados en las zonas aledañas de donde se va a alimentar. Estos insectos, tanto las ninfas como los adultos, ubican fácilmente al huésped de sangre caliente que van a necesitar para poder realizar su ciclo biológico, pero tienen una gran capacidad de aguantar la inanición. ¿Esto qué significa? Que pueden pasar un periodo de tiempo significativo sin comer. Este periodo de tiempo es más pequeño cuanto más chiquita es la ninfa. A medida que va creciendo, el periodo de tiempo de inanición, de capacidad de aguantarse
un tiempo sin comer, va a ser mayor, llegando en casos de adultos a varios meses. Hay registro de que adultos pueden aguantar hasta un año sin alimentarse. Lo cual, si pensamos en lugares en donde la gente se hospeda transitoriamente, puede haber un problema de chinche de cama, puede ser que no hayan huéspedes en ese momento y las chinches de cama no estén alimentándose durante un tiempo determinado y con el ingreso de huésped las chinches después se activen rápidamente. También las temperaturas bajas hacen que se aletarguen, que entren en una especie de diapausa y también eso promueven la capacidad de aguantar un periodo de tiempo largo sin alimentarse. Pero volvamos al tema de los huevos. Estos huevos son colocados por las hembras, en esos huevos van a estar los embriones. El huevo tiene como una capa externa, o sería el equivalente a una cáscara de huevo, no se llama cáscara, se llama corion, el cual tiene una constitución en su formación muy parecida a una grasa. Tiene placas proteicas con una característica química lipídica. Esto significa, trato de pasárselo al español, tiene una característica similar a lo que fuera una grasa. Y ustedes saben que las grasas y los aceites con el agua no se mezclan, son inmiscibles. Cuando nosotros aplicamos un producto que lo diluimos en agua, estamos aplicando un producto que tiene unas características químicas más parecidas al agua que otra cosa. En líneas generales y en cuanto a términos de polaridad me refiero. Ese producto que estoy aplicando, que se parece químicamente más al agua y menos a una grasa, va a ser muy difícil que penetre esa cáscara de huevo o ese corion que tiene una característica más parecida a una grasa que al agua, porque son inmiscibles, ¿no? Además, entre el embrión y esa cobertura, esa cáscara del huevo, hay una capa de aire que también actúa de aislante. Entonces, tienen como dos barreras que les resulta muy difícil de atravesar a la mezcla de productos que estoy utilizando para que penetre el embrión. Es por eso que cuando se habla de productos ovicidas, hay que ver bien a qué se refieren. Y a veces, muchas veces, las marcas comerciales dicen es un producto ovicida, pero en realidad se refieren a productos que tienen una residualidad tal que el activo perdura en el entorno para que cuando eclosione de ese huevo la ninfa tome contactos con el activo y tenga una acción letal posterior. Pero productos que penetren específicamente el huevo son pocos o casi ninguno. Tendríamos que analizar caso por caso, pero en líneas generales las características ovicidas tienen que ver más que nada con una residualidad que con una acción o una capacidad de penetrar esa cáscara del huevo. Cuando nace la ninfa, incluso puede suceder algo parecido como esta foto que me la ha otorgado gentilmente Dini Miller, que es una científica que trabaja en Estados Unidos en una universidad, que realmente se ven varias cosas en esta foto, está muy buena. Primero, en el tagma cefálico, o sea, en la cabeza, vemos la tapita del huevo, el opérculo, que queda adherido en esa ninfa 1 recién eclosionada. Y segundo, podemos ver también cómo la ninfa tiene un tegumento blanquecino, ¿no? Casi transparente. Y eso se puede evidenciar por la sangre que ingirió, como se puede ver en su tubo digestivo, que está aumentado un volumen significativo. Si bien dijimos que tiene una capacidad para aguantar la inanición importante, la chinche de la gama, la ninfa 1 necesita consumir sangre al poco tiempo de eclosionar del huevo. Tiene todo un gasto energético en esa eclosión del huevo que necesita contrastarlo con una ingesta de sangre lo más rápido posible. Y esto se puede ver muy bien. Cuanto más chica es la ninfa, esto es importantísimo para el manejo, cuanto más chica es la ninfa, más susceptible es a los tratamientos químicos. Entonces, una buena inspección también nos sirve de idea de cuán difícil va a ser manejar el problema. Si en esa inspección encontramos presencia de muchos adultos o de ninfas avanzadas, bueno, que se nos despierte una alarma porque no va a ser tan simple de solucionarlo el problema. Si hay una cantidad adecuada también o interesante de ninfas pequeñas, que las vamos a ver porque son así traslúcidas, la posibilidad de éxito, sobre todo sobre este estadio, va a ser mayor. Acá tenemos lo que hablamos del huevo, el embrión. Esto es una característica general de los huevos en los insectos. Y acá se puede ver lo que les mencionaba, estas celdas
coriónicas formadas por proteínas hidrofóbicas, que es lo que le decía yo, que se parecen más a una grasa que al agua, y lo que impide de alguna manera que penetre el agua. ¿Por qué es esto? ¿Por qué pasa esto en los insectos? Fácil. Uno de los principales problemas que tienen los insectos y que quieren evitar es la deshidratación. Entonces los insectos tienen estructuras que evolutivamente fueron desarrollando para evitar que se deshidrate, en este caso el embrión. Como son placas o protecciones impermeables al agua, así como evitan que el agua ingrese, también evitan que el agua o la humedad salga al exterior, entonces evitan que se deshidrate fácilmente un embrión. Bien. ¿Qué pasa con la velocidad de eclosión? Dijimos que está asociado directamente con la temperatura. Vamos a ver que en el caso de las chinches, con una pequeña variación de 2 grados hacemos una diferencia significativa en esa velocidad de eclosión. Insisto, después les voy a pasar una tablita donde vamos a ver bien cómo influye la temperatura. Por ahora tengamos en cuenta de que dependiendo los estadios que encontremos, el tipo de aplicación que hagamos, muchas veces vamos a tener que asociar a una frecuencia de aplicación de productos mayor porque los insecticidas, si no es el adecuado, con una residualidad determinada, no tiene una buena penetración sobre los huevos. Y podemos pensar de que hubo una reinfestación, pero en realidad lo que pasó es que no controlamos los huevos en ese momento. También hay una ventaja en cuanto a la velocidad de eclosión cuando tenemos humedades relativas altas. La humedad relativa cercana al 80% es una humedad relativa que permite una más rápida eclosión de ese huevo. La clave para hacer un buen tratamiento, insisto, siempre es la inspección. Y para ello tenemos que contar con herramientas para hacer una adecuada inspección, que también las vamos a mencionar en breve. Pero antes de entrar en esas herramientas necesarias para poder inspeccionar, después del estadio de huevo, pasamos al estadio de ninfa. Y cuando hablamos de ninfa nos referimos a insectos muy similares en cuanto a aspecto que al estadio adulto, pero más pequeño. Son 5 estadios ninfales. A medida que la ninfa es más pequeña, o sea, está más cercana al tiempo que eclosionó, es más transparente y más susceptible a determinados tratamientos, y el tamaño general de un estadio ninfal de ninfa 1 a ninfa 5 puede variar de 1.5 hasta 5 milímetros. Siempre va a requerir sangre para poder pasar de un estadio al siguiente. No puede pasar, no puede mudar de un estadio al siguiente si no ingiere sangre. Esto es muy importante. Bien, seguimos. Acá podemos observar una ninfa 1 alimentándose con ese tegumento transparente y cómo se puede ver el tubo digestivo, que normalmente es mucho más finito. ¿Se acuerdan? El tubo digestivo es lo que conecta la boca con el ano, ¿no? Dividido en 3 segmentos, estomodeo, mesenterón y proctodeo. La parte que digiere, digamos, el alimento es la parte media, la parte inicial es la parte que succiona en este caso, y la parte distal es la parte que excreta lo que no pudo optimizar o usar de ese alimento. En la parte media aumenta mucho su volumen, y acá se ve claramente, aumenta significativamente el volumen, casi que todo el cuerpo interno de esa chinche, de esa ninfa 1, está formada por ese tubo digestivo y está lleno de sangre. Las ninfas y los adultos tienen una parte bucal que es como si fuese una aguja hipodérmica, que permite atravesar la epidermis y llegar hacia los capilares, y así poder succionar. Es importante que que está vinculado a ese aparato bucal. Hay glándulas que están ubicadas normalmente en la cabeza, que inyectan sustancias que evitan la coagulación de esa sangre. Porque estamos hablando de una ninfa 1 muy pequeña, muy pequeña, 0,3, 0,4 milímetros. Entonces, imagínense en el tamaño de ese aparato bucal, súper pequeño, como un capilar. Si no hubiese algo que evitase que esa sangre coagulara, la sangre tapa ese aparato bucal y el insecto no podría alimentarse. Tiene sustancias anticoagulantes y también tiene sustancias que evitan que uno fácilmente perciba que la chinche lo está picando. Por eso, muchas veces, cuando la gente es picada por chinche de cama, no se da cuenta en el momento que la chinche se está alimentando, sino que se da cuenta después de que se alimentó, cuando se genera lo que se llama el prurito, ¿no? La reacción de picor, que también varía significativamente en función de la persona. El adulto
es ya un poco más grande, 5 o 7 milímetros. El tamaño también va a variar, sobre todo si la vemos lateralmente en función de la cantidad de alimento que ingiera, y está aplanada dorsalmente. No tiene alas, dijimos que los hemípteros tenían alas y hablamos de las alas hemielítricos y todo eso, pero en el caso de la de Cimex es una especie áptera, sin alas. Y como se puede ver en esta foto, tiende a agruparse. Vamos a ver por qué pasa eso, qué sucede, cuál es el fenómeno que genera este tipo de agrupaciones. El aparato bucal, explicador suctor, está dividido en segmentos. Cuando la chinche se alimenta mucho, genera una deyección, producto del aumento de ese tubo digestivo de volumen de sangre, y libera una deyección que no es nada más ni nada menos que un poco de sangre. Entonces, muchas veces vemos señales de presencia, manchas de deyecciones que son manchitas de sangre, sobre todo en camas, en sábanas y demás, que es producto de las deyecciones de esta especie. ¿Tienen dimorfismo sexual? O sea, ¿se puede diferenciar un macho de la hembra? Sí, hay un pequeño dimorfismo sexual, sobre todo con la última forma de los últimos ulómeros del abdomen, siendo redondeada en macho y más puntiaguda, perdón, al revés, redondeada en hembra y más puntiaguda en macho, eso es lo que quise decir. Y tienden a esconderse, tienen hábitos crípticos, como les mencionaba, y cuando los tenemos que inspeccionar tenemos que buscar esos lugares donde van a estar escondidos, esos refugios, porque son los lugares donde después tenemos que hacer o aplicaciones puntuales o algún tratamiento de cerramiento, reparación, si este caso está vinculado a algún daño estructural, por ejemplo, en una pared. ¿Tá? Eh, Tienen también en las patas unas especies de ganchitos, por decirlo de una manera, que es el tarso, el tarsómero del extremo de la pata ambulatoria, que le permite adherirse a diferentes tipos de superficies. Si bien les mencioné que las hembras colocan los huevos en superficies rugosas, estos insectos se desplazan por diferentes estructuras, patas de camas que pueden ser de madera, telas como cortinas, paredes, etcétera, etcétera. Y eso lo hacen gracias a una característica que tienen en sus patitas que les permiten trepar por diferentes tipos de superficies. No tienen una visión muy importante, de hecho no tienen ojos simples, tienen ojos compuestos y compensan esa mala visión con otras estructuras sensoriales que le permiten percibir estímulos como gases, calores, ¿m? Y eso lo va a ayudar mucho a poder ubicar a un huésped y poder así alimentarse. Acá vemos un detalle de la pata y después les quería mencionar respecto a cuestiones morfológicas que describen este grupo de insectos vinculadas a la cabeza. Primero, las antenas. Son insectos que tienen 4 segmentos de antena, 4 artejos o segmentos de antena. Cada uno de esos segmentos se llaman artejos o antenitos, y son claramente visibles y los podemos cuantificar. No hay especie de chinche de cama que tenga 5 artejos. Ese es otro grupo de chinches conocidos como pentatómidos y tienen otro tipo de comportamiento, otro tipo de hábitos alimenticios diferentes. Acá los imícidos, que es la familia de las chinches, tienen 4 segmentos en las antenas y en el aparato bucal se divide en partes. Todos los hemípteros podemos identificar el aparato bucal en estas partes, y si los hemípteros tienen un aparato bucal dividido en 3 segmentos, indica de que tiene un hábito alimenticio de sangre o de tejidos, es hematófago o predador, y si el aparato bucal está dividido en 4 segmentos, es tetrámero en vez de trímero, es un tipo de régimen alimenticio vinculado a la ingesta de savia. Es una especie fitófaga, una especie que puede ser plaga en un árbol, en una planta, en un cultivo de tomate, en otra cuestión. Y eso lo podemos ver fácilmente. Eh, Ustedes saben, yo vengo de Argentina. En Argentina hay un tema, bueno, en Argentina, no solo en Argentina, acá también, en muchos países, pero hay un hemíptero que ocasiona una transmisión de enfermedades muy importante en varios países de América Latina, que es el mal de Chagas-Massa. Y me refiero particularmente a la vinchuca. Muchas veces hemos recibido especies, sobre todo ninfas de insectos que si a priori se podría llegar a confundir con esta especie de Triatoma infesta de la vinchuca, pero hay formas desde la morfología para poder diferenciarlo y también en la observación del aparato bucal. Cuando el insecto se alimenta de sangre, está dividido en 3 segmentos. Una chinche similar que puede alimentarse de plantas, digo similar
si uno no tiene la imagen clara de la vinchuga. Cuando uno las ve, son básicamente bien diferentes. Pero ante esa posible confusión, observando el aparato bucal dividido en 4 se alimenta de plantas. Y ha pasado que uno acerca el dedo a ese aparato bucal y también tiende el aparato bucal a elevarlo y como si quisiese pinchar y uno puede suponer, no, bueno, es hematófago porque me quiere pinchar un dedo. No, a veces también tiene una respuesta de defensa cuando uno la está manipulando a ese movimiento, pero el aparato bucal dividido en 4 se alimenta de plantas, el aparato bucal dividido en 3 se alimenta de sangre o de tejidos, es una especie de chinche predadora. El color cambia también en función de si se alimentó o no la chinche, y esto se ve más marcado en los estadios ninfales, no tanto en adultos, pero también si observamos, la chinche recién alimentada tiene un color más oscuro. Les decía, hay registros de chinches que pueden pasar hasta un año sin alimentarse, sobre todo adultos, y esto se ve menos marcado en ninfas pequeñas. ¿Cuánto dura todo el periodo? ¿Cuánto dura todo el periodo desde huevo hasta el estado adulto? Y bueno, la respuesta depende y es muy variada, dependiendo justamente de la temperatura, de las condiciones del entorno que permitan conseguir alimento de manera adecuada y simple. Normalmente estamos hablando de un periodo que puede ir entre los 5 y 8 meses, desde huevo hasta adulto, pasando por los 5 estadios ninfales que les mencioné, y después pasando al adulto, claro está. Bien, ¿qué otra cosa les quería comentar? Les dije que la hembra necesita picar, necesita consumir, la hembra no, las ninfas necesitan picar, consumir sangre para pasar de un estadio al siguiente, y que la hembra, ahí sí, también necesita succionar sangre para también colocar huevitos. De hecho, hay como un estímulo ahí del tubo digestivo hacia la estructura reproductiva y hay una postura de huevos posterior a ese proceso de alimentación. ¿Y cómo se reproducen? Esto es re llamativo y no es común en muchos insectos. Tienen un tipo de reproducción sexual conocida como inseminación traumática, en donde el macho, con sus patas, como que captura a la hembra, por decirlo de alguna manera, o la fija, la sujeta, y con una estructura, que creo que acá tengo una foto, ahí está, se puede ver bien, como si fuese una especie de gancho, perfora el tegumento, perfora el exoesqueleto de la hembra y le inyecta receptáculos espermáticos en su interior. Esto se llama inseminación traumática. De esta manera, la hembra se puede reproducir 4 o 5 veces con diferentes machos y no mucho más. Y esta reproducción traumática también disminuye la vida de la hembra. Hay trabajos interesantes en donde una hembra que se reproduce con muchos machos contiene mayor cantidad de receptáculos espermáticos y mayor variabilidad genética para poder dar descendencia, con lo cual su chance de sobrevivir es mayor, pero vive menos como forma adulta, porque esta inseminación traumática le puede reducir hasta un 30% en la vida de la hembra. Normalmente el sex ratio, o sea, la proporción hembras y machos, es 1 a 1. ¿Y cómo sabe el macho que tiene que copular con esa hembra y no se confunde con una ninfa que puede ser similar morfológicamente, pero que no está sexualmente desarrollada? Porque la ninfa libera feromonas antisexuales o antiafrodisíacas. Son olores que le indican al macho de que no tiene que reproducirse. Esto es un trabajo interesante que salió en el 2010 que tiene un potencial comercial interesante. Imagínense ustedes sintetizar estos olores y saturar un ambiente con una sustancia que hace que el macho no se reproduzca. Es una forma de cortar el ciclo de vida muy interesante. Y esto está en proceso de desarrollo, todo lo que es herramientas prácticas mediante el uso de semioquímicos, de feromonas, cairomonas y demás, no son tan rápidas de desarrollar, requieren un montón de cuestiones que dificultan ese proceso comercial, pero ya hay algo de eso trabajándose. Bien, entonces ya vimos más o menos cómo es el ciclo biológico. Antes de entrar en los pasos del manejo integrado, nos tenemos que detallar qué tenemos que buscar cuando inspeccionamos, cuáles son los famosos signos de presencia de las chinches. Mencioné ahí al pasar el tema de las manchas de las deyecciones, las manchas de sangre, pero no es la única
forma de encontrar un signo de presencia. También este proceso de muda de los 5 estadios ninfales hacen que dejen el exoesqueleto viejo y formen un exoesqueleto nuevo, dejando así restos, o lo que llaman pelechos, de estos insectos que también son signos de presencia. Y los podemos encontrar, porque a diferencia de otros insectos, no se degradan tan rápidamente estos pelechos. Hay otros insectos que rápidamente se degradan o el mismo comportamiento de los insectos los comen esos exoesqueletos, pero no pasa, no es el caso de la chinche. Entonces podemos encontrar mudas de los diferentes estadios ninfales, podemos encontrar también huevos como signos de presencia. Si hacemos una buena inspección, también podemos encontrar huevos eclosionados, según si tienen o no el opérculo, si están vacíos o no. Eso lo tenemos que ver claramente con una lupa. Para todos los procesos de inspección es importante recolectar muestra y poder hacer una observación. Y lupas hay un montón. Tenemos desde lupas binoculares que las podemos instalar en un escritorio y hacer un trabajo posterior a la inspección de gabinete. O también tenemos lupas portátiles como estas, hay miles de modelos. Algunas simples que las podemos observar con una luz fácil, se pueden ver detalles morfológicos precisos que nos van a poder nos van a poder dar herramientas para hacer un diagnóstico adecuado. O también tenemos otras un poco más complejas que se conectan a una computadora y podemos proyectar en un monitor, sacar fotos, filmar, etcétera, etcétera. Hay muchísimo de esto y que son herramientas que nos va a poder permitir hacer un diagnóstico más fidedigno, más acertado, más preciso. Entonces, tenemos que inspeccionar y los lugares donde se esconden son un montón, hay un montón de lugares y tenemos que desarmar estructuras, no solo ropas de cama, estructuras, refugios en los colchones, como estuvimos viendo los bordes de las costuras, sino también lugares que podemos encontrar, por ejemplo, las tapas de luz, ¿no? Acá vemos pelechos de chinche de cama, los que estábamos mencionando, señales de presencia. La chinche Cimex va a tender a refugiarse también donde no tenga enemigos naturales. Es muy extraño que encontremos un foco de chinche en un lugar donde hay, no sé, arañas o algún otro insecto que puede depredarlo. Normalmente el foco va a estar en un lugar donde solo esté la chinche de la cama. Acá vemos señales de presencia en cuanto a las deyecciones, son estas manchas de color rojizo, amarillento, oscura, que tienen que ver con restos de sangre que atraviesan el tracto digestivo. Y cuando hay mucha cantidad de chinches también se percibe un olor. Como muchas chinches, la chinche de cama no es la excepción, tiene glándulas odoríferas y liberan olores que desencadenan señales. Esas señales, en el caso de la chinche, tienen que ver con feromonas de agregación, o sea, olores que le dicen a otras especies, a otros individuos de la misma especie, bueno, vengan acá que acá hay un buen refugio, hay comida cercana y demás, y se van agrupando formando manchones. Existen algunas empresas que incluso utilizan métodos de detección vivos de estos olores y pueden utilizar brigadas caninas para poder detectar la presencia de estos olores y poder ayudarnos a después meter un poco de foco en esos sectores donde está la presencia de ese olor que muchas veces lo describen como un olor dulce, pegadizo, similar a lo que es el olor a cilantro. Bien, entonces dijimos que tienen refugios y que liberen olores, esos refugios de repente se llenan de chinches, y esas chinches van a ir hacia ese refugio porque perciben una señal química. Esas son las feromonas de agregación, y las podemos encontrar y están perfectamente identificadas, y hay herramientas que utilizan estas feromonas de agregación para sistemas de monitoreo que les voy a hablar en breve. Acá podemos observar en esta foto cómo hay manchones de Cimex, básicamente porque en esas zonas hay muchas feromonas de agregación y se van a aglomerar en esos lugares. Zonas de alta infestación de Cimex, refugios. ¿Y dónde tenemos que inspeccionar entonces? Básicamente en todos lados. Y cuando digo que es un servicio que no es económico, se refiere básicamente a que hay mucho tiempo de mano de obra en ese proceso de inspección. Desde debajo de la alfombra, o moquetas, colchones, patas de cama, mesitas de luz, estructuras eléctricas como pueden ser un despertador, un teléfono, tapas de luz, televisor, cuadros, cortinas, básicamente todo. Y si estamos en un hotel, en un lugar de hospedaje, ahora les voy a mostrar al final, no solo tenemos que inspeccionar
la habitación que tuvo detección, sino también las aledañas para hacer un tratamiento incorporado, que eso es el principal problema, ¿no? La falta de colaboración, en este caso, en este tipo de establecimiento, con los responsables del área de sanidad, del área de calidad del hotel, porque para hacer una inspección completa en esa habitación y en la zona, en las habitaciones aledañas, requiere un cerramiento y no alquilar esos lugares durante ese momento. Entonces hay una pérdida económica. Por eso es importante también cómo transmitimos el daño que ocasionan estas plagas sobre el huésped. Es tremendo. Un lugar donde tiene presencia de chinche, no va más la gente. Y ahora después vamos a hablar un poquito sobre ello. Pero sigo un poco mostrándole señales de presencia. Deyecciones, presencia de distintos estadios ninfales, incluso algunos recientemente alimentados, como se puede observar. Acá tenemos deyecciones, tenemos ninfas, tenemos pelechos, todos juntos. Son insectos heterometábolos, paurometábolos. Eso significa que tienen huevos, ninfas y adultos, y todos están en un mismo lugar, no están separados. En un lugar los adultos y en un lugar los estadios juveniles, están todos juntos. Más presencias de infestaciones altísimas, agrupaciones de chinches promovidas por estas feromonas de agregación, presencia de chinches en camas, presencia de chinches en colchones. El tema de los colchones, cuando tiene una alta infestación, el colchón tiene que ser desechado, no queda otra. Con infestaciones bajas hay una posibilidad de poder salvar al colchón. No se recomienda aplicar insecticidas sobre el colchón, sobre todo porque la mayoría de estos insecticidas son piretroides. Pueden tener cierto grado de irritación, por más que utilicemos insecticidas no cianopiretroides, pueden tener algún grado de irritación y no es recomendable. Se puede hacer un tratamiento para control de una pequeña baja infestación, insisto y subrayo esto, pequeña baja infestación de chinches en colchones y salvar ese colchón. Puede ser, sobre todo con alcohol, se embebe el colchón con alcohol, se lo envuelve en un polietileno bien envuelto y se lo deja al sol. Eso hace que el calor interno evapore bien el alcohol y tenga un efecto de control en una pequeña cantidad de presencia de chinches. Y después ese colchón puede ser reutilizable. En ámbitos como hoteles se recomienda incluso utilizar fundas para colchones, para evitar esa reposición, ese cambio de colchones ante un foco de infestación que es muy costoso. La funda de colchones es algo, una funda anti-chinche, es algo interesante para contemplar ante un foco de chinche de cama. Miren la presencia, por ejemplo, en la parte interna de un reloj, ¿no? Cómo busca refugios, que cuando digo de inspeccionar todo es inspeccionar absolutamente todo. Y encontramos diferentes estructuras de madera, Johnny Judy Forever, lleno de chinches, o incluso en juguetes, peluches, hasta en libros, ¿no? Cuando hay un foco de chinche, aparece chinche por todos lados. Y la temperatura hace también que se activen, que se empiecen a mover un poco más. De hecho, en épocas invernales, si tienen que inspeccionar un lugar, una habitación, es recomendable, si esa habitación estuvo vacía, está fría, está fresca, es recomendable un par de horas antes de inspeccionar subir la calefacción como para que la temperatura ambiente aumente y active un poco el movimiento de las chinches y sean un poquito más fácilmente detectables. La temperatura, como les mencionaba, modifica mucho incluso el tiempo de maduración del embrión, siendo una temperatura óptima de 27 grados aproximadamente, con una humedad relativa del 80%. Con esa temperatura óptima, el huevo madura y nace la ninfa en menos de una semana, en 5 o 6 días. Si nosotros logramos poder identificar ese momento, sabemos que ahí es el momento de mayor susceptibilidad por parte de la chinche. Podemos hacer un tratamiento térmico contemplando estas susceptibilidades y estas variaciones en cuanto a la viabilidad de la chinche de cama o la eclosión de los huevos. Claro que sí. Acá hay unos gráficos muy interesantes en donde se puede ver cómo influye diferentes temperaturas, desde una temperatura control en donde la chinche sigue viva, el 100% de las chinches, hasta una temperatura de 40 grados en función del tiempo de exposición. Lo más eficiente es temperaturas cercanas a 40 grados, periodo de tiempo menor a un día. Eso puede servir en algún tipo de estructuras que nos permitan
meterla dentro de alguna cámara que regule la temperatura en ese rango. ¿Existe eso? Sí que existe. Incluso también puede haber tratamientos para controlar colchones, como lo que yo le mencioné, lo del alcohol, también se puede hacer con tratamientos térmicos, porque existen equipos que liberan vapor de agua y generan esa temperatura elevada. Y también existen equipos que generan esa temperatura en seco, sin elevar el grado de humedad. Hay de todo y es interesante contemplarlos en función también de dónde estoy aplicando ese calor y cómo puede dañar o no ese calor la estructura de donde yo estoy aplicando. Ese calor también afecta la velocidad de eclosión. Miren la proporción de huevos eclosionados en función de la temperatura. Cuando los llevamos a 37 grados prácticamente no eclosionan. Entonces, importante, por debajo de 13 grados los huevos no desarrollan, por encima de 13 grados de 37 grados, perdón, los mato. La temperatura óptima para reducir la velocidad de eclosión del huevo está en los 27 grados con una humedad relativa del 80%. Algunos ejemplos de diferentes tecnologías, desde encarpados para elevar la temperatura interna en un mueble que puede tener chinche de cama, en cuadros, equipos térmicos. He visto también empresas que han encontrado focos de chinche de camas en cuadros, por ejemplo, y los han envuelto en una bolsa sellada y lo han colocado en freezer. La temperatura también de freezer te mata a los insectos y es una forma también de poder eliminar esta plaga. Ojo con los tratamientos térmicos y con los tratamientos de frío en los que son muebles que están encolados, que están pegados, ¿no? Porque pueden modificar también la estructura de ese adhesivo que se utiliza, típico del mueble, para fijarlo, y después se puede quedar desencajada. Acá tenemos forma de circular la temperatura en los colchones, dependiendo de la tecnología, y recordemos que las temperaturas afectan mucho la velocidad de eclosión. Y muchas veces podemos creer de que un producto no fue eficiente, pero simplemente no fue eficiente sobre los huevos. El producto fue eficiente sobre otros tipos de estadio. Y eso va a generar una falsa impresión de que la infestación ha sido erradicada y al poco tiempo va a volver a eclosionar porque nacen los huevos al poco tiempo. Bien. Los huevos pueden permanecer sin eclosionar hasta un periodo de 3 meses. Un huevo puede permanecer 3 meses sin eclosionar y después eclosionar. Y ahí es donde podemos creer que hay una reinfestación. ¿Qué problemas ocasionan? Bueno, lo primero, la picadura genera escozor, el prurito. Una alta infestación, muy alta infestación, en problemas sobre todo en niños pueden generar problemas de anemia. Hace poco, 2 semanas, salió una nota en el diario, que no tuve tiempo de colocarla aquí, si no se las compartía, pero después pueden ustedes googlearla, que aparece, en una cárcel, a ver si tengo aquí la información, les puedo dar un poquito más de precisión. No la tengo acá. En una cárcel en Estados Unidos, una persona murió. Era una persona que estaba como en un pabellón psiquiátrico, tenía problemas y había también un problema de higiene tremendo en ese lugar, pero producto de una alta infestación de chinche de cama. Y en la foto, son fotos muy duras, pero en la foto de la persona ya fallecida se veía la cara tapizada de chinche, solo la foto de la cara, con lo cual no ocasionan enfermedades las chinches, por suerte, no ocasionan una muerte por una elevada infestación, porque tenemos que llevar una condición extrema. Lo mismo que aparezcan problemas de anemia en niños, tiene que haber una situación higiénica muy mala para que predomine una gran cantidad de chinche de cama y se genere ese cuadro. Pero sí, el principal daño está vinculado a la reputación en hoteles o en lugares de alojamiento. Y también el impacto social que tiene la presencia de chinche de camas en determinados hogares. Eso sin lugar a duda, también tiene un impacto negativo eso. En cuanto a la capacidad de transmitir enfermedades en laboratorio, se ha comprobado que pueden transmitir algunas enfermedades, sobre todo incluso tripanosoma o algunas riquecias, pero a campo, por suerte, no se ve eso. Sí, el daño tiene que ver desde el punto de vista comercial con el impacto negativo de un lugar que ofrece un lugar
un sitio para hospedarse. Hoy día hay un nivel de exposición muy elevado en todos los comercios y existen un montón de páginas en donde cualquier usuario puede subir una crítica y sube contenido en fotos, imágenes, y la reputación de esos lugares se ve afectada significativamente, por ejemplo, cuando aparecen fotos de sus habitaciones con chinches de cama. ¿Qué vemos cuando nos pican? La reacción a la picadura es variable, depende mucho de la persona. Y ahora les voy a mostrar algunas fotos, normalmente son ronchas de color rojiza, que pueden o no generarse alguna pústula, dependiendo también de la reacción de la persona. Sí puede generar picor, que también la intensidad de ese picor depende de la persona. Incluso en diálogo con gente que exprofeso, porque tenía cría, se ha dejado picar por chinche de cama para poder alimentarle y demás, me ha hecho comentario que también la reacción de esa picadura puede variar en la misma persona dependiendo lo que haya ingerido o hábitos de los días previos a recibir esa picadura. Y hay algunos trabajitos ahí medios interesantes que hablan un poquito de eso. Entonces, estamos hablando de una especie que se alimenta, que puede pasar un periodo de tiempo de hasta 10 minutos ingiriendo sangre, que la persona que está siendo picada no se da cuenta que está durante ese tiempo siendo picada por las chinches, pero también puede pasar un gran periodo sin alimentarse, necesitan sangre para poder colocar huevos viables y para poder sobrevivir, y en líneas generales un adulto se alimenta aproximadamente una vez por semana. Las temperaturas altas pueden promover esta acción de alimentarse. Altas cercanas a 27-28 grados. La sintomatología en cuanto a las picaduras son las que aparecen en pantalla. Las zonas donde pican pueden ser específicamente lugares que tenemos más expuestos cuando dormimos, espalda, tobillos, ¿no? Depende cómo estemos durmiendo, pero no hay una preferencia específica de una zona del cuerpo. Hay otros trabajos también que hablan de una preferencia de las chinches hacia personas que tienen mucha grasitud, con mayor grasitud o secreciones, incluso secreciones cerosas de las orejas, promueven una mayor atracción hacia esas personas. Lo cierto es que la chinche de la cama tiene una capacidad de poder rastrear huéspedes y alimento hasta aproximadamente 1,5 2 metros de distancia, y percibe principalmente el calor corporal, el dióxido de carbono, olores propios del sudor como el ácido láctico, etc. No solo se alimenta de humanos, también hay huéspedes alternativos, podemos encontrar chinchecamas en nidos de paloma. Bueno, hablamos de murciélagos, también puede haber, cualquier animal de sangre caliente puede ser un alimento por la chinche de cama. Entramos entonces ahora en el concepto de manejo integrado. Y antes de entrar específicamente a algunos pasos, tenemos que recalcar esto. La cooperación con el cliente es fundamental. No se puede llevar adelante un manejo integrado eficiente si no hay una cooperación adecuada por parte del cliente. Y para ello se requiere que les habiliten diferentes áreas para poder inspeccionar, que haya una acción de lavado y de limpieza que acompañe ese tratamiento. Recordemos que las chinches de cama se pueden esconder y alojar huevos, ninfas o adultos, en sábanas, en ropa. Entonces se requiere lavado. Un lavado a alta temperatura es suficiente para controlar individuos de Cimex. La aspiración es otro factor a tener en cuenta. Ahora les voy a hablar un poquito de la aspiración, pero se remueven muchísimos individuos y huevos aspirando. Y en el caso de hoteles, como les mencionaba, cerrar habitaciones, incluso linderas, para poder detectar la plaga hasta que se detecte que no hay plaga. En ese sentido se vuelve a habilitar las habitaciones, y eso requiere entre comillas, dejar de ganar dinero. Pongo entre comillas porque no es que deja de ganar dinero esa empresa, ese hotel que cierra, sino que al contrario, va a ganar dinero porque no va a tener chinche de cama, porque si no hace eso va a tener después chinche de cama y los perjuicios son mayores. Entonces, recordemos esto y vayamos a los diferentes pasos. Primero, inspección. Recordemos que tiene que ser profunda y metódica. Una aplicación de un producto tiene que estar fundamentada por una inspección previa para hacer aplicaciones de forma tópica,
son los tratamientos en spot que se habla siempre. Si no hago una aplicación adecuada del producto indicado en el lugar correcto, es un tratamiento fallido. Y para ello la inspección es fundamental. No solo del entorno, que hay que darle vuelta, hay que inspeccionar todo lo que se nos ocurra, sino también entre operarios que estén inspeccionando, para evitar llevar en nuestro cuerpo, en nuestra ropa, en nuestra indumentaria, chinche de cama de un lugar al otro. Existe algún efecto de repelencia con el DIT, que es uno de los repelentes más utilizados. Hay una marca muy, muy famosa que ustedes la pueden ubicar, y que sirve como repelente también para chinche de cama. Esto puede ayudar a que no se suban a la ropa cuando están inspeccionando. Se pueden colocar un poco de DIT y puede evitar que propaguen chinche de cama en un lugar de alta infestación hacia otro lugar que no tiene. Les menciono algunos lugares donde inspeccionar. Colchones, sobre todo en los botones, en las costuras, almohadas, ropas de cama, recordemos lo importante de limpiar eso, la estructura de la cama, el armazón, la cabecera, desmontado de todo eso también es importante para poder inspeccionar, patas de cama, mesitas de luz o mesitas de noche, hendiduras en la pared que deben ser reparadas, debajo de los papeles que en caso de que haya empapelado, detrás de cuadros, en las moquetas, debajo de las moquetas, sobre todo en los bordes, teléfonos, despertadores, televisores, espejos, en fin, en todos los lugares, en cualquier lugar puede esconderse la chinche de la cama. ¿Qué tengo que tener para inspeccionar? A ver, lo importante y fundamental, tener luz. Una buena linterna, nunca subestimen una linterna de calidad para un proceso de inspección. Es clave contar con una buena linterna. Una lupa para poder determinar que lo que estoy viendo es un signo de presencia de chinche de cama o es una chinche de cama. Material para poder recolectar esos signos de presencia y poder observarlo después en gabinete con un dispositivo de mayor aumento visual. Existen también algunas cámaras que me van a permitir acceder a determinados lugares que de otra manera no puedo acceder y poder así determinar presencia de chinche de cámaras que son muy interesantes con algunas guías telescópicas que nos pueden favorecer este proceso de inspección. Estas las comercializamos, así que si están interesados también después los puedo contactar con algún comercial. Son muy buenas, tienen una definición en HD y se reproducen en cualquier celular mediante una descarga de una aplicación. Podemos contar con algún insecticida con efecto expurgue o con una mezcla de alguna solución que tenga efecto expurgue. Muchas veces mezclar agua y alcohol es suficiente para tener efecto expurgue en un pequeño pulverizador que pueda hacer aplicaciones en lugares como grietas, hendiduras y generar una irritación y hacer que el insecto salga de ese escondite para poder visualizarlo. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Se acuerdan de lo que era el efecto expurgue, no? Siempre digo la misma definición, es el aumento de la capacidad de locomoción hacia sentidos indiferenciados. O sea, dicho en otras palabras, en español, el bicho se irrita y sale de su escondite. Si yo tengo alguna solución con efecto expurgue, me va a permitir poder hacer que salgan los bichitos de ese escondite. Zona donde tengo que inspeccionar, desmontar enchufes, soportes de madera del colchón. Recordemos que ahí ofrecen un excelente lugar para escondite de las chinches. Inspeccionar las habitaciones colinderas es fundamental en los hoteles y enfocarse siempre en las áreas de las camas y aledañas, pero no son las únicas zonas donde pueden haber chinche de cama, claro está. Presencia de señal de presencia no, presencia de señales de deyecciones de la chinche, eso quise decir. Y acá contamos con un producto que contiene una feromona de, en este caso, agregación. La feromona es un dispositivo plástico dentro del cual se encuentra una especie de gel que contiene la feromona, no sé si se puede ver bien. Estos vienen en un sobrecito, hago acá el unboxing. Estas feromonas se saca la tapita, tiene un olor imperceptible por nosotros y se colocan en estos dispositivos como se ven ahí en pantalla. Se coloca aquí dentro. Una vez acá adentro, lo metemos aquí y la superficie rugosa, ¿se me cayó? La superficie rugosa de la trampa piramidal hace que la chinche trepe y cuando cae ahí adentro, la superficie lisa evita que con sus patitas pueda salir y escaparse, y queda retenida acá. Es para detección, son herramientas sensibles de detección, que en este caso, las que son las Nataro Scout, son muy sensibles de detección. De hecho, hay trabajos muy interesantes comparadas con otras trampas de feromonas
permiten una detección del 100% de... A ver, este ensayo se hizo así, se liberaron al azar 20 chinches y se cuantificó qué porcentaje de esas 20 chinches eran capturadas por diferentes trampas. Estas trampas capturó el 100% de esas chinches liberadas en diferentes zonas de un ambiente, con lo cual las hace muy eficientes y es una herramienta que no genera olor, no obstruye y puede ser una herramienta fija para detección rápida de presencia de chinche de cama. Insisto, como complemento de la inspección de lo que estuvimos hablando. Pasamos ahora a la segunda etapa. Ya salimos de la inspección, nos enfocamos en los tratamientos físicos. ¿Qué tratamientos físicos podemos llevar adelante? Principalmente lo que es aspiración, remoción física. Hay muchísimos modelos de aspiradora, algunas con diferentes tipos de sistemas de succión, ciclónicos o no ciclónicos, con diferentes implementos a colocar para poder aspirar alfombras, para poder succionar en grietas, hendiduras, con diferentes potencias. Lo importante es utilizar la aspiradora como una herramienta de remoción y la bolsa recolectora de todo ese material, tratarla, primero ponerla en otra bolsa plástica hermética y después tratarla para evitar que se propaguen ahí las chinches. Hay diferentes modelos, yo acá les voy a mostrar uno que es la mochila T1, es una aspiradora con un alto poder de succión que tiene un sistema automático que avisa cuando hay algún problema en la bolsa de atasco, bolsa llena, obstrucciones, etc. Y tiene diferentes implementos para poder succionar en diferentes áreas. Además cuenta con una especie de soporte para colocarla como mochila y de fácil transporte. No es muy pesada, por acá decía el peso, no me acuerdo. 4 kilos, 4.8 kilos. Es relativamente liviana. Aspiración, pasamos a otros tratamientos vinculados a lo cultural, lo que es principalmente enfocado en lo que es limpieza y lavado. Dijimos que el lavado es muy importante, la limpieza también. La higiene va a reducir un ambiente óptimo para que esta plaga prospere. Cuando hablamos de lavado nos tenemos que referir a lavados con temperaturas altas. Normalmente se recomiendan 60 grados durante 30 minutos en lavadora. Eso es suficiente para matar cualquier estadio de chinche. Y después todo lo complemento a lo que ya mencionamos, como reparaciones de grieta, uso de fundas para los colchones, incluso para las almohadas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con las temperaturas? Altas temperaturas ya vimos cómo se trabaja, ya vimos algunos ejemplos. Existen también tratamientos de bajas temperaturas, como este tipo de aerosoles, pequeño, fácil de manipular, que tienen una cánula específica que hace la aplicación de una mezcla de gases que cuando entran en contacto con la atmósfera bajan la temperatura significativamente hasta menos 40 grados y eso elimina cualquier tipo de estadios de insectos y de huevos también. Nada, tratamiento de baja temperatura. Hablamos también del freeze para algunos casos puntuales. El Cryonatur es una alternativa sin uso de insecticidas adecuada para determinadas áreas de chinche cama como complemento. Y después, cuando tenemos alta infestación, tenemos que ir a hacer tratamiento químico. No se recomiendan las nebulizaciones, se recomiendan los tratamientos en spot. Hay diferentes equipos que les voy a mostrar que promueven ese tratamiento en spot para que podamos hacer una aplicación puntual, o si no, un tratamiento residual en determinadas zonas donde sabemos que hay presencia de chinches, por eso la importancia de la inspección previa. Recordemos algunas cosas fundamentales, que el producto esté registrado para ese uso. Que el producto esté registrado para ese uso, siempre respetando el marco legal del producto. Que el producto, si lo permite, pueda ser aplicado en colchón. Esto es un grupo muy pequeño de productos. Normalmente, si lo aplicamos ahí, tiene que estar el producto habilitado para eso y ser específicamente un tratamiento en costuras, cremalleras o en algún lugar puntual. Nunca aplicar sobre sábanas, las cuales deben ser lavadas, claro está. Que se traten en los elementos estructurales de la cama, por supuesto. Utilizar polvos insecticidas en elementos eléctricos que no sean conductores de electricidad y eviten cortocircuitos, como los polvos insecticidas de aplicación directa son muy buenos. Incluso polvos a base de cipermetría es muy buena alternativa para ese tipo de tratamiento. Y aplicar insecticidas en paredes, en uniones, debajo de zócalo, etcétera, etcétera. Como grupo de insecticidas, ya entrando a la etapa final, sé que ya llevamos una hora, téngame paciencia, nos quedan los últimos 15-20 minutos, se los prometo.
Tenemos insecticidas neurotóxicos, que son los insecticidas que de alguna manera cortan la comunicación entre las neuronas, y de esa manera el insecto se muere. Y diferentes grupos de insecticidas actúan evitando esa comunicación de las neuronas de manera específica. Principalmente vamos a tener una gran oferta de productos piretroides, que son los que están habilitados para este uso. Algún otro no piretroide también hay, pero dentro de los neurotóxicos la mayoría son piretroides o piretrinas naturales que actúan de una manera similar, y los podemos agrupar como en dos grupos, ¿no? Los tipo 1 y los tipo 2. Si tienen o no grupo ciano, y ustedes me dirán, ¿qué es el grupo ciano, Hernán? Bueno, el grupo ciano es esa unión de triple enlace entre un carbono y un nitrógeno que se ven en algunas moléculas, y cuando está presente en esas moléculas genera una irritación, un efecto expurgue. La irritación se puede medir, el efecto expurgue se puede medir, y hay moléculas con más efecto expurgue y con más irritación que otras. Se busca para tratamientos indoor utilizar productos que no tengan grupo ciano para reducir la irritación de la gente que va a habitar el lugar en ese lugar, ¿no? Sobre todo productos residuales. Pero al mismo tiempo también se busca que tenga cierto grado de irritación, porque la irritación está asociada al expurgue. Cuanto más expurgue, más fácil sale la chincha de su escondite y toma contacto con mayor dosis de ese insecticida y tiene un efecto letal posterior. Entonces tenemos que ver bien qué elegimos. Sabemos que en los tipo 1 tenemos permetrina, tetra, praletrina, etofenprox, como por ejemplo piretroides de tipo 1, y de tipo 2 tenemos cipermetrina, alfa-cipermetrina, lambda-cenotrina y deltametrina. La mayoría que se encuentra en el mercado son tipo 2 y tiene esa ventaja de tener ese efecto expurgue. Por el otro lado, salimos de los neurotóxicos, de los piretroides, y nos metemos en los IgR. Los IgR son insecticidas que regulan el crecimiento. Son insecticidas que imitan o inhiben hormonas que se encuentran específicamente dentro de los insectos que permiten el crecimiento y desarrollo del mismo. Específicamente les voy a hablar de los juvenoides. Los juvenoides son un tipo de hormona que está presente en los insectos que cuando tiene valores altos le dice que el insecto tiene que estar en estadio juvenil. Cuando ese nivel de hormona baja, hace que el insecto pase al estado adulto. Hay un grupo de moléculas como el piriproxifen que imitan estas hormonas. Entonces, cuando uno aplica el insecticida piriproxifen, un insecticida con bajísima toxicidad, súper baja toxicidad, y con muy buena residualidad, aplica ese producto, lo que hace es genera un desarreglo hormonal que en el caso de insectos de metamorfosis incompleta, como lo son las cucarachas, como lo son las chinches, las deforma y termina generando este tipo de situación. Esto es una cucaracha deformada que fue expuesta a piriproxifen, y esto mismo pasa con chinche de cama. ¿Cuál es la ventaja del piriproxifen? Matamos a la plaga desde un flanco diferente al piretroide, al neurotóxico. Cuando hablamos de fenómeno de resistencia, bueno, tenemos una forma de derrotar productos. También es un producto que tarda 6-7 días en matar a la plaga, estamos todos completamente de acuerdo. Pero es un producto que tiene muy buena residualidad, 27, 30 días de residualidad ahí en el lugar. Entonces, si yo aplico en lugares donde hay huevos, voy a estar seguro de que ese piriproxifen va a tomar contacto con la ninfa cuando eclosiona el huevo. ¿Tá? Y el producto residual tengo que buscar ese efecto residual. ¿Cómo lo busco el efecto residual? Muchas veces promovido por el tipo de formulado. Ahí tengo dos tipos de formulaciones, ¿no?, que promueven la residualidad. Los microencapsulados y los floables. Ahora, suspensiones concentradas o floables, que son sinónimos. ¿Cómo se obtiene una suspensión concentrada? Se agarra la molécula insecticida, el ingrediente activo, se lo muele finamente con un molino especial, y producto de esa molienda tan fina se lo mezcla con solventes de base acuosa. Entonces uno aplica ese floable, el solvente de base acuosa se evapora y queda las partículas, los cristales insecticidas en esa superficie. Cuando el insecto camina o se mueve por ahí, toma contacto y muere. La microcápsula es algo similar, pero en vez de generar esa mezcla, lo que se hace es el ingrediente activo queda envuelto por una microcápsula, una cápsula microscópica, que lo protege también de factores que van a degradar a esa molécula insecticida, haciendo que perdure mucho más tiempo. Encima, esa microcápsula suele tener una carga electrostática que le permite adherirse, por ejemplo, a la carga electrostática del exoesqueleto del insecto. Entonces va a generar ahí como una especie de imán y va a liberar insecticida a poco. Esto promueve muchísimo la residualidad. En unos trabajos realizados en laboratorio se puede ver, en el caso de un floable de calidad, una residualidad hasta 120 días, que en 120 días, después de aplicar un producto sobre una superficie, seguían habiendo un 73% de mortalidad de los insectos que pasaban por esa superficie. Ahora bien, depende mucho la calidad del floable, este valor, y esto es un valor de laboratorio. Obviamente que en un ambiente externo esta residualidad no se refleja porque hay factores medioambientales que afectan ese floable. Pero para que eso ocurra, el floable tiene que ser de calidad y tiene que tener estabilidad. Este es un floable que no tiene estabilidad. Miren lo que pasan
este es mi escritorio, o mi antiguo escritorio, lo que pasaba a las 2 horas después de dejarlo quieto. Se dividía, ¿no? Se dividía como en fases. Y a las 6 horas, todo el activo abajo. Si uno no mezcla, aplica el solvente base acuosa y no está aplicando un insecticida. Por eso la importancia de que el florable sea de calidad y agitar antes de usar, sobre todo en suspensiones concentradas. ¿Qué productos podemos utilizar? Acá voy a hablar un poquito de marcas. ¿Qué productos podemos utilizar? Tenemos diferentes productos de diferentes laboratorios. Todos tienen sus pros y sus ventajas a destacar. Les voy a mencionar los principales. Empezamos con el laboratorio, el ex-Bayer, con el laboratorio Enview. Tenemos la cautrina Partix, que es la deltametrina, un piretroide con efecto Spurge, muy interesante, tiene grupo ciano, y particularmente este producto tiene una tecnología que se llama Partix, que es exclusiva de Bayer, no, de Enview. Esta tecnología hace que las partículas sólidas, que le dije que en los floables son finamente molidas, acá tienen un tamaño mayor, y eso promueve mucho más la residualidad, hasta 10 veces más. La residualidad, generando así un producto que cuando lo aplico puedo tener 12 semanas, estar cubierto 12 semanas con ese producto. Y además tiene un buen poder de choque, o sea, cuando la población es alta, reduce significativamente la población. Acá tenemos algunos detalles de las dosis. Esto después, cualquier consulta que a ustedes les surja sobre productos, sobre dosis o sobre cualquier otro tema que vayamos viendo, me escriben un correo que les voy a pasar hacia el final de la presentación y se las respondo. No se preocupen que incluso está a disposición también esta presentación como para que tengan ustedes el material de consulta. Un ejemplo entonces de una deltametrina flowable con una tecnología particular, Partix, que da una residualidad extraordinaria con un producto que tiene un buen efecto Spurge. Ese mismo producto con buen efecto Spurge también lo podemos encontrar como gránulos dispersables, que es un sólido que se puede disolver en agua, que viene en sobres individuales, y esta es la cotrina WG250, que es otro producto de Enview y que también promueve muy buena residualidad, menos que el anterior, 4 semanas, pero es un producto diferente, favorece manipuleo, porque yo acá estoy manipulando un sobrecito que lo diluyo en agua, ideal para aplicaciones puntuales en spot con productos de alta residualidad. Después viene el DeltaGuard, otra deltametrina también. Enview maneja mucho la línea de la deltametrina, el cual tiene un efecto residual, puede durar hasta 3 semanas, ideal para aplicar en grietas y hendiduras. Este caso es un producto que tiene certificado HACCP, que también es un producto. Todos estos productos tienen su certificado para aplicarlos en diferentes ámbitos. Pasamos de Enview a lo que es laboratorio BASF. Acá salimos de la deltametrina, nos enfocamos en la alfa-cipermetrina, el 6% es un flowable. La alfa-cipermetrina también tiene un buen efecto de choque y un buen efecto Spurge. Tiene una residualidad también de 2 meses, dependiendo del tipo de superficies. Incluso tiene esta residualidad en superficies porosas, tiene un buen comportamiento. Y lo que tiene de ventaja es que la bioabsorción del activo hace que el insecto al poco tiempo, a los pocos minutos, se quede quieto, lo que se genera una paralización, toma contacto con mayor dosis de la molécula y tiene un efecto letal posterior. A las 24 horas muere. Alfa-cipermetrina de la Fendona Pro. BAF tiene otra molécula muy interesante, me gusta mucho esta molécula, se llama el clofenapir, es una molécula, es un derivado pirrólico, que es lo que se conoce como un proinsecticida. ¿Qué significa esto? Es una molécula que cuando entra en contacto con enzimas internas del insecto, se transforma en una molécula insecticida y no actúa por inhibiendo la comunicación entre neuronas, no es un neurotóxico. Tampoco actúa a nivel de hormonas como los IGRs. En este caso, el clofenapir lo que hace es inhibe la fosforilación oxidativa. Yo no sé si todos saben lo que es la fosforilación oxidativa, pero trataré de resumirlo muy brevemente, pero es la forma en que la mitocondria, que es una parte de la célula, transforma la glucosa que uno ingiere, o que en este caso los insectos ingieren, y lo transforma en energía. Esa forma de convertir la glucosa en energía que se mide a nivel celular como ATP, es lo que se conoce como parte de ese proceso, se conoce como fosforilación oxidativa. Está dividida en distintas etapas, que no voy a entrar a hablar de eso porque es súper aburrido, pero el clofenapir sí me afecta ese proceso. O sea, me evita que el alimento que tienen adentro, celularmente hablando, se transforme en energía.
Sin energía se mueren las células, se muere el insecto. Es muy interesante para rotar ante fenómenos de resistencia. Y obviamente que no tiene efecto de repelencia. Muchos de estos efectos expurgues también pueden tener efecto de repelencia. Ojo con eso también. Por eso insisto con tratamientos en ESPO. Si yo hago un tratamiento masivo con piretroides, con mucho efecto de repelencia, como puede ser una cipermetrina, y no hago tratamientos puntuales, puedo también de alguna manera empujar la plaga hacia que se vaya hacia otros lados. Y si hay interconexión entre habitaciones, la puedo desplazar de una zona a la otra. Bien, ahí tenemos algunos datos de dosificación. Pasamos al laboratorio de WISDA. Acá tenemos el Dovol Microzip, que es un microencapsulado, una cipermetrina, con todo lo que ello significa que sea un microencapsulado. Tiene mucha más residualidad. Estamos acá hablando de una residualidad de hasta 9 meses. Son residualidades que podemos dar el valor porque estamos haciendo tratamientos indoor. O sea, si ustedes aplican este producto en una grieta hendidura, van a estar cubiertos 6 meses, 5 meses, sin ningún problema, porque no está expuesto a la lluvia, a la deriva, al sol, que lo puede ir degradando, o lo puede ir lavando. Microencapsulado de cipermetrina, 9%, muy interesante, súper residual. Una cipermetrina estándar para otro tipo de tratamiento, no tan residual, acá estamos hablando que dura 2 semanas, 3 semanas, tiene buen efecto de volteo, como toda la cipermetrina, también tiene efecto expurgue y un poco de repelencia. Ojo donde utilizamos este producto. Y dentro de la línea de los productos de Bevi, además de tener la cipermetrina concentrado emulsionable, tenemos el polvo de aplicación directa para lugares donde hay instalaciones eléctricas ideales. Hay muchas empresas que hacen tratamiento de chinchecama solo con polvos insecticidas a base de cipermetrina y dan muy buenos resultados. La clave de ello es dónde lo aplican y cuánto tiempo se toman en ese proceso de inspección para hacer una aplicación adecuada. Pasamos a productos de extrema residualidad y entramos a lo que es la línea Inefly. Son productos, Inefly es un laboratorio que se caracteriza por haber desarrollado una pintura de base acuosa, que mezcla una tecnología de una laca y un polímero, que promueve una residualidad altísima, de más de 1 año, dependiendo de la zona y demás. Tiene una línea LPU lista para usar, que es un líquido concentrado con un microencapsulado también, en donde combina diferentes piretroides, alfa-cipermetrina, daletrina, muy baja concentración, con piriproxifen. Entonces este producto es ideal para poder utilizar el piriproxifen. Acá volvemos a hablar de otro activo que nos sirve para rotar y evitar los fenómenos de rotación, de los fenómenos de resistencia. Recordemos que una plaga se vuelve resistente, en realidad una población se vuelve resistente, cuando se adapta a poder tolerar bancarse dosis de una familia de productos que antes les resultaban letales. ¿Y por qué lo hace? Por diferentes procesos. ¿Y cómo lo puedo combatir? Controlando la plaga de diferentes zonas, de diferentes flancos, con diferentes ingredientes activos. El piriproxifer, el clorfenapir son 2 muy buenas alternativas dentro de un plan de rotación, y también el uso de insecticidas con butóxido peperonino es otra alternativa. Sobre todo si queremos utilizar, por ejemplo, piretrinas naturales. Tiene un menor efecto de control sobre chinchecama, estamos completamente de acuerdo, pero el uso de eso con BPO ante un fenómeno de rotación después de bajar los niveles altos de población puede servir también como tratamiento de mantenimiento. Bueno, el Inefly House, y también tenemos de aplicación directa con mismos activos, en este caso para aplicar en forma de laca, con más residualidad, ¿no? Este se llama Inefly, me equivoqué ahí el nombre, es el SP Coating, perdón. El M-House es el anterior. Estos productos los podemos aplicar con aplicadores con cánulas, como la BNG, que es el AcuSpray, que es un tipo de aplicador pequeño con una cánula específica que me permite hacer aplicaciones en grietas hendiduras sin ningún tipo de problema. Y eso va a hacer que tenga una aplicación directa en lugares específicos donde con otro tipo de equipo no puedo llegar. ¿Está? Bien. Por último, para ir cerrando, recordemos los tratamientos en bloques. El tratamiento químico sugerido se basa en 3 aplicaciones distribuidas en el tiempo normalmente. La podemos llegar a reducir a 2 si hacemos bien las cosas y usamos producto de residualidad. Esas aplicaciones, ante una infestación, tenemos que ver qué productos aplicamos para evitar que haya un fenómeno de resistencia, o si ya hay resistencia, que puede suceder, que con esa rotación la podamos controlar, la podamos manejar. Es importante que
estos tratamientos lo hagamos en el caso de un hotel, en la habitación problemática, en la habitación de arriba, en la habitación de abajo y en las habitaciones aledañas, para evitar de que la plaga vaya hacia esos lugares o para también generar un control adecuado del foco de infestación. Recordemos que son especies que tienen una alta capacidad reproductiva, fácilmente adquieren fenómenos de resistencia, sobre todo resistencia a piretroide. Todos los que le dije al principio del DDT, el DDT tiene una forma de actuar, un sitio y modo de acción, igual que los piretroides. Entonces, si históricamente se usó muchísimo DDT para el control de chinche de cama, y después, actualmente, la cantidad de productos que tenemos para chinche de cama se basan en piretroides, hay una tendencia a que rápidamente este tipo de plagas adquieran fenómenos de resistencia a piretroide. Por eso tenemos que estar listos y poder rotar productos de manera adecuada, contemplar las frecuencias de aplicación, utilizar insecticidas con butóxido piperonil con efecto expurgue y utilizar también DIT en nuestro cuerpo para evitar que se propaguen de un lugar al otro. Por último, y cerrando la presentación, recordemos el control de gestión que forma parte del manejo integrado de plagas. ¿Quién trata el área? ¿Quién es el responsable? ¿Qué producto se aplicó? Toda la información documental de ese producto, hojas de seguridad, fichas técnicas, cómo se aplica ese producto, qué equipo se utiliza, qué medidas correctivas tengo que tomar ante un posible derrame in situ en el lugar. ¿Qué hago con esos envases vacíos? Hay un sistema de gestión de envases. Acá tenemos el Sinfito. Recordemos el triple lavado, el descartado, el llevado a un acopio transitorio. CATEM en el caso de Argentina. Bueno, dependiendo cada normativa hay como todo un proceder. Y las consideraciones a tener en cuenta en cuanto a elementos de protección personal en el momento de llevar adelante el tratamiento. Bien, me excedí un poquito, 1 hora 20, pero creo que hubo mucho material y la idea era poder compartirles todo lo que tenía. Así que acá tienen mi correo, hernan.funes@pelsis.com. Ahora voy a pasar a responder algunas preguntas. Les recuerdo el mail, hernan.funes@pelsis.com. De todos modos, también esta presentación está a disposición de ustedes. Me pueden escribir un correo, se las puedo mandar. A lo largo de los próximos días les va a llegar un mail con un instructivo para que puedan acceder a descargar el programa, no, el certificado de formación de este día. Porque a partir de ahora entregamos certificados, eso está bueno, les va a servir a ustedes también como parte de la formación constante que se les va exigiendo en los diferentes lugares. Les agradezco muchísimo que hayan conectado, estoy viendo 302 conexiones, la verdad que estoy muy contento. Vamos a ir incorporando también a otros disertantes para que no sea solo yo y que también haya otras visiones y otros expertistas que saben mucho más que yo, por supuesto, para hablar de temas. El próximo webinar lo vamos a hacer en el mes de julio. Ya les adelanto, si quieren, para que se vayan agendando, el 5 de julio, después les paso bien fechas y coordenadas en estas circulares que hacemos, y va a tratar sobre tratamientos en madera. Ahí vamos a traer un especialista y va a hablar específicamente sobre tratamientos de madera. Así que bueno, voy a pasar a leer algunas consultas. Bueno, acá mandan saludos de diferentes lugares, veo que se han conectado, saludos a todos. Les agradezco a todos los saludos, los paso así, rapidito los saludos para ir directamente a las preguntas. ¿Qué opciones, acá Alejandro Espinosa pregunta, qué opciones tenemos complementarias a la inspección visual para detectar actividad y ubicación de los nidos de las chinches de cama en una vivienda? Bueno, hablé un poquito de ello. El uso de estas trampas de feromonas son muy buenas, pero sirven como complementos. La verdad que la prospección visual no la podemos sustituir por otra cosa. Sí podemos tener estas trampas de feromonas que quedan en un lugar y que van ahí a generar una información determinada ante la presencia de las chinches. Existe en desarrollo un dispositivo eléctrico que permite detectar niveles bajos de feromonas y eso despierta una alarma. No está comercialmente todavía difundido eso, puede ser otra alternativa que en algún momento puede ser interesante. Para poder detectar eso tiene que haber un nivel alto de chinches. Ya con el nivel alto de chinche para que genere una cantidad mínima para que se detecte, ya lo tenés que haber visto antes con
a través de la prospección visual. Pero bueno, es una alternativa. Hoy, feromonas. Hay posibilidad, Martín Rivera pregunta, ¿hay posibilidad que el insecto al picar animales pueda ser vector de enfermedades propias de animales a los humanos? Como posibilidad hay. De hecho, en laboratorio se confirma, inoculando el insecto con esos parásitos, pueden transmitirlo. Pero no se vio a campo, por suerte. Por ahora no son considerados vectores. Por ahora. Los microorganismos que pueden transmitir una especie de vector, ustedes saben, tiene una capacidad reproductiva altísima. Cuanto más chiquito es el microorganismo, más fácil de que haya mutaciones y aparezcan variedades que de repente puedan transmitirse. Hoy día no hay registro de eso. Así que hoy día los daños tienen que ver con lo que hablé del estatus en un hotel y demás, o el daño por el prurito, pero no tanto, no se considera vector. No pueden contar. Bueno, acá mandan saludos. Bien, Walter. Saludos por allá. Saludos. ¿En qué página se puede ver de nuevo la presentación? Pregunta Dante Sánchez. En ninguna página, Dante. Lo que sí, esto está siendo grabado. Dame unos días, lo vamos a subir a YouTube. Aprovecho tu comentario para comentarte que tenemos un canal de YouTube en donde subimos estas charlas para que ustedes también puedan verlas, repasarlas o compartirlas. Estamos con mucho trabajo, pero la idea también es subir material específico de videos más cortos, concretos en YouTube. En algún momento lo vamos a llevar adelante. Y también estamos con un proyecto de pasar estas charlas virtuales a reuniones presenciales. En algún momento va a ocurrir, todavía no tenemos fecha. Esperemos que antes de fin de año de este 2023 podamos llevar adelante algún encuentro, ya sea en Madrid o acá en Alicante, pero algo vamos a hacer, prometo avisarles. La idea es, esto es un disparador, tener también un buen feedback con ustedes y que de alguna manera podamos ir recolectando dudas, consultas e inquietudes para abordar más adelante también. Bien. A ver, vamos, seguimos con las preguntas. ¿Puede ser opción utilizar inhibidores de quitina junto con el producto de red? Sí, claro que sí, es otro tipo de IGR. Acá hace un comentario Herminio Hernández respecto a utilizar otro tipo de IGRs, que no son los juvenoides o los inhibidores de síntesis de quitina. Sí que es válido. Lo que tienen los juvenoides, a diferencia de los inhibidores de síntesis de quitina, que afecta la vitilogénesis. Esto significa que si un adulto toma contacto con, por ejemplo, el piriproxifen, también afecta la viabilidad de los huevos posterior. Entonces eso te da como un plus. Sí, la respuesta, Herminio, sí se puede utilizar. Bien, Gonzalo Martínez. A ver, pregunta por aquí. ¿Sería el amoníaco o algún desengrasante de uso doméstico útil para atravesar la capa exterior de los huevos sin combatirlos? Sé que como aplicador en España no los podría utilizar porque no son productos registrados en ROE, es verdad, como biocidas para ese uso. Pero si realizo una limpieza previa al tratamiento del insecticida con ese tipo de productos de limpieza, claro. Lo que estoy completamente de acuerdo con todo lo que decís, Gonzalo, pero te agrego algo. Con una limpieza que realices previa y ahí utilizas aspiración, ya removes a los huevos. Porque los huevos, acordate que quedan adheridos a la superficie cuando lo coloca la hembra, momentáneamente mientras dura esa sustancia coletérica. Después están sueltos. Una buena aspiración, removes muchas cantidades de huevos. Los huevos que no removes son aquellos que van a estar dentro de una grieta, de una hendidura. Y ahí llegás con una aplicación de algún producto. Ya que utilices un producto con ROE, ¿no? Residual es suficiente. No hace falta que nos metamos en si algún producto de limpieza puede llegar a modificar la polaridad del producto que estás utilizando para que penetre el corium, porque con el producto residual ya lo solucionás, ¿no? En ese sentido me parece mucho más práctico. Sí, la limpieza tiene una importancia fundamental y te agrego a la limpieza hacer énfasis en lo que es la aspiración. Bien. Gerardo Amezcua. Con el dimorfismo sexual no podríamos confundir el macho de Simex con el macho con Simex hemipterus. Sí, se puede confundir.
Y buena observación. Muy bien, Gerardo. Tenés muy bien afinado el ojo, se puede confundir. La diferencia entre uno y otro es lo que te decía, la proporción entre la longitud y el ancho del pronoto. Ahí, si sobrepasa los 2.5 semípteros, si está por debajo de 2.5 veces, es lecturarius. Pero sí, se puede confundir. Y fíjate que hemípteros también tiene pilosidad, tiene pelos. Y la otra, la chinche del murciélago, también tiene pilosidad. Y se la describe como que es particularmente peluda, pero las tenés que ver una al lado de la otra para darte cuenta que tiene mayor pilosidad. Pero sí. Igual, eso es como una sutileza, si se quiere, taxonómica, que viene bárbaro, está buenísimo. Pero a los fines del ciclo de vida y todo este tema de manejo, no hay mucha diferencia. No hay diferencia entre una chincha y la otra. Las manejas de la misma manera. Por acá preguntan si pueden tener copia de la presentación. Por supuesto que sí. Me tienen que escribir un correo, les recuerdo. hernan.funes@pelsis.com y ahí les respondo y les mando el correo. Y también les mando cuando esté el link de YouTube. Lo mismo si tienen alguna consulta sobre productos o demás. ¿Qué más? Copia de presentación. Por acá había una de Barcelona. A ver, ¿dónde estaba acá? El día 6 de marzo se recogía una habitación de un hotel, siendo el único. Ah, acá, Jorge. Gracias, Jorge. Sí, sí. Fue tu. Acá, bueno, no sé si todos escucharon lo que leí. Acá Jorge Ruiz Crespo dice que el día 6 de marzo de 2020 hice la recorrida de muestra de Simex hemíptero en la habitación de un hotel, siendo el único registro que tenía en Barcelona desde entonces. Gracias. Así es mérito absoluto del señor, lo sé, y vale la pena destacar el trabajo que has hecho. Muchas gracias. Y vale la pena tu comentario. Por ahí en su momento puse ahí alguna referencia, pero no hice énfasis en el trabajo para la determinación. Gracias, Jorge. Bien, por acá ya está. Buenos días. ¿Qué producto es ovicida? Pregunta Marco López. Mira, productos que penetren, de los que comercializamos nosotros no conozco. Sí, conozco productos que tienen residualidad para que tengan un efecto letal posterior cuando eclosiona la ninfa. Pero como ovicida tal, definiendo a producto ovicida como aquel que penetra el corio en el huevo, no hay hoy dentro de la paleta que manejamos nosotros. Insisto con esto, si el producto es residual, no hace falta que penetre el tegumento. Siguen pidiendo la presentación, yo después se las paso, no hay problema. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo puede pasar desde la picadura hasta que se siente la picadura? Pregunta Alejandro Espinosa. Depende de la persona. Absolutamente. Hay personas que es picada por la chinche de la cama y no se le genera picadura. Eso depende absolutamente de la persona. En línea general, es una persona que detecta un problema de chinchecama, lo detecta cuando se despierta a la mañana y la chinchecama tiene un hábitos nocturnos y puede estar 5 o 10 minutos consumiendo sangre. No hay una respuesta así taxativa para esa pregunta, pero depende mucho de la persona. Ángeles Doval, consulta, ¿se aplica alcohol en el colchón? Uy, se me fue para arriba. Vamos un segundito. Acá, se aplica colchón, se envuelve con polietileno y se pone al sol con una envoltura de polietileno o sin ella. No, con la envoltura. Para que eso genere un aumento de la temperatura como una especie de efecto invernadero, se evapora más fácilmente el alcohol y tiene un efecto, es una alternativa para pequeña presencia de chinches si no querés hacer aplicaciones o no tenés productos que se puedan llegar a aplicar en el colchón, que no es recomendable aplicar en el colchón los productos. ¿Se puede usar fosfuro de aluminio? No. No, no se puede usar, está prohibido usar para este tipo de ese tipo de productos, claro está. No sé si escuchó, preguntaba por fosfina. ¿Posibilidad usar fosfina para esto? No. Sin lugar a dudar, no. ¿Cuántas aplicaciones se deben realizar en una casa infestada de chinche de cama para terminarlas? ¿Y cuántos días de separación entre cada aplicación? Muy buena pregunta, Walter Cejas. En línea general, si usás bien los productos y tienes una infestación alta, como mucho tenés que hacer 3 aplicaciones. Podés reducirla a 2 siempre y cuando apliques productos residual, separadas en al menos 2-3 semanas. Pensar en hacer un solo tratamiento con una antiinfestación y no tener que regresar es muy difícil. Bien, insisto, después cada escenario es particular y puedes encontrar diferentes tipos de situaciones. Bueno, saludos por acá, agradecen. Saludos a todos, diferentes lugares, veo que se conectaron.
Alejandro Semklausen, así se pronuncia tu apellido, pregunta sobre espumígenos. Es interesante el tema de las espumas. No mencioné ninguno. ¿Se podría hacer una aplicación? A ver, yo prefiero utilizar espumas para otro tipo de plagas, que tengan más movimiento, que puedan atravesar esa espuma. Lo cierto es que la espuma cubre. Cuando vos encontrás una grieta y hendidura y vas a hacer una aplicación puntual, podés aplicar un insecticida en diferentes tipos de formulados, polvo, líquido o espuma. La espuma tenés una mayor cobertura. ¿Tiene alguna ventaja? Puede ser. Si tenés una cánula para aplicarla, es una alternativa a contemplar. No he tenido experiencia en tratamiento con espumas para chinche de camas, pero no estaría mal probarlo. Me gusta más otro tipo de productos, pero es una cuestión personal, pero puede funcionar. Bien, por acá estamos. Un montón de preguntas y muchos agradecimientos. Les agradezco a ustedes que se conectaron. Por acá preguntan si los productos que mostré hoy, Edgar, se consiguen en Argentina y también me hace la misma pregunta en Colombia. Sí, la respuesta es sí, tenés que buscar localmente quién te los puede conseguir. Em, Gustavo Rossi, saludo. Bien, ahora. ¿Todos los productos que mencionaste al final son tóxicos o no tóxicos para la gente y los animales? Los chinches se alimentan de los perros y gatos también. Pregunta o menciona Arturo Felipe. Claro que sí. Vamos a dejar algo bien en claro. Yo mencioné diferentes pasos dentro de un manejo integrado y mostré productos dentro del paso del tratamiento químico, haciendo especial énfasis que el tratamiento químico tiene que ser localizado, previa inspección y sobre el foco de chinches. Cualquier insecticida de los que estuve mencionando, utilizado de manera inadecuada o sobre organismos no blancos, pueden resultar o tener cierto grado de toxicidad. Claro que sí. Utilizado de manera correcta, puede ser absolutamente inocuo y permitir que ese ambiente sea tratado contra la chinche de cama y después pueda permitir un ingreso adecuado de la gente que habita en el lugar. Aclaro esto porque, en definitiva, todo lo que recomendamos tiene toxicidad. Porque si vamos a las bases de la toxicidad, todas las sustancias son tóxicas. Lo que hace que un producto sea o no tóxico es la dosis, es la máxima de Paracelso. Eh, pero sí, y cuando tenés en animales, la chinche se sube momentáneamente al animal, no es un ectoparásito como puede ser una pulga, una garrapata que tenés que tratar al animal porque está una gran cantidad de individuos presentes en ese lugar. Se van a subir momentáneamente un rango de 5 o 10 minutos a alimentarse, pero si se están alimentando en una mascota es porque también se está alimentando del humano. Lo más fácil de eliminar es en la mascota con un baño y después la aislás con un baño, con un aseo. ¿Me explico? No es un problema como otro parásito que tenés que aplicar alguna pipeta o alguna sustancia en pastilla o algún shampoo antipulgas. De hecho, todas esas sustancias, estoy seguro que también pueden afectar a una ocasional chinche de cama que se puede llegar a estar alimentando de un gato o de un perro, sin lugar a duda. Pero no es específico, porque aparte, teniendo la posibilidad de elegir, la chinche de cama va a elegir el humano en cuanto a gato y perro de mascota. Después puede haber alguna preferencia, si se quiere, hacia aves, si tenés algún nido de paloma, algo, pero ahí ya tenés que estar hablando de manejo de aves, otra cuestión. Pero sí, los productos tienen que ser aplicados de la manera correcta para evitar que tengan, que sean tóxicos, que tengan, no es la palabra que sean tóxicos, que tengan un grado de exposición con organismos no blancos y generen un daño. ¿Qué garantía se da este tipo de tratamiento? Pregunta Rafael Compañero. Yo te doy las pautas, después la garantía las pones vos en tu empresa. Con este tipo de estrategias vas a tener un control. El tema es que, como verás, a lo largo de la presentación hay muchos detalles paso a paso que hay que cumplirlos y te va a modificar la eficacia de lo que lleves adelante. Eso hay que verlo uno por uno, para poder dar una garantía, ¿me explico? Lo que sí te puedo asegurar es que utilizando de manera adecuada todo este paso de manejo integrado, vas a hacer un manejo correcto. La garantía se la tenés que dar vos al cliente. En el caso que creo que Rafael tendrás alguna empresa contemplada, me imagino que viene por ahí la consulta.
Respecto a los cobertores de colchones, ¿se colocan una vez aplicado el producto? No, Abraham. El cobertor de colchón se coloca sobre el colchón sin insecto. Y evita que el insecto acceda al colchón. No se pone producto y después el cobertor. Tenés que, si tratás, porque se puede tratar ese colchón, lo tratás de alguna manera y después le pones el cobertor. Pero no producto y cobertor. Me explico. Pipim. Daniel Ferreira pregunta con qué máquina recomendás hacer la aplicación, pero creo que se refiere a las aplicaciones en tratamientos en spot. Es una máquina de la empresa P&G que se llama AcuSpray, que tiene un aplicador en cánula. Saludos desde México, saludos a mis amigos mexicanos. ¿Lámpara UV? No. Ahí preguntan lámpara UV, no sé, está en comentario lámpara UV y un signo de interrogación. No, acá son insectos que no vuelan, de hecho. No, descartemos lámpara UV. Si es que te referís a insectocaptor, no aplica acá. Aristides Guerra, un tema muy bueno, pero la verdad que no sé cómo encararlo este tema porque hay conexión. No sé primero de dónde me escribes, Aristides. Pero pregunta Aristides, háblanos de costos a cobrar por los tratamientos. He visto que hay gente de Colombia, Argentina, de España, por supuesto. Creo que también había de Portugal. Me parece que hay alguien de Italia. Hablar de costos es muy difícil. No tengo referencia, hay muchas monedas diferentes, diferentes ámbitos. Solo lo único que digo es que hagan un análisis de costo de sus servicios, contemplen lo que gastan, lo que les genera cuando cobran un servicio en cuanto a la mano de obra y lo que realmente implica en ese servicio el producto que ustedes utilicen. Nunca prioricen ahorrar en un producto pensando que están ahorrando en el servicio, porque lo que más gastan en el servicio es logística y mano de obra y tiempo. Es lo que más se gasta en el servicio. Esos porcentajes de lo que influye el producto en el servicio varían por países, pero puede estar en 10, 12% o menos incluso. Entonces, siempre que tienen que elegir un producto, elijan el producto de calidad conforme el criterio que ustedes apliquen. Ahí le di varias herramientas para que apliquen un criterio de selección. Con eso van a poder llevar adelante un tratamiento eficiente. Bien, saludos, Buenos Aires, Perú. Bueno, muchas conexiones, muy bien. Creo que más o menos estamos. A ver, ¿alguna más? Por acá. Cápsula. Catherine Telo dice, en caso de aplicar suspensión concentrada o microencapsulado en ambientes comunes donde transita muchos distintos seres humanos, ¿cómo protegemos a esas personas? No, vuelvo a lo mismo. El producto dosificado de la manera que recomienda el Marbete, aplicado en tratamientos spot previa inspección, permite, después de que se seca el producto, una circulación completamente normal en el lugar. Y pueden, en el caso de habitaciones, alquilarlas. No hay ningún problema con eso, porque lo están aplicando con la dosis correcta de la forma adecuada. No tengamos ahí un prejuicio en cuanto al producto que apliquemos. También estamos aplicando en líneas generales IgE, respiretroides, no estamos aplicando nada así como muy complicado. Mirta, canal de YouTube. Después te paso, Mirta. Ahí después te paso. Escríbanme los que quieran inscribirse al canal de YouTube, que les paso también información. Porque no me acuerdo el nombre exacto para pasárselo ahora. Muy bien. Oscar Morón dice, saludos, bueno, yo he tenido experiencia de chinche de la cama en campamentos mineros. Uf, re interesante eso, ¿eh? Podríamos charlarlo algún día, Oscar, porque se encuentra en diferentes lugares. Yo enfoqué en casas, en hoteles, pero podemos encontrar medios de transporte. Bueno, lo que tú dices ahí, en campamentos mineros, en cárceles. Las chinchecamas en las cárceles es un tema también. He hablado con gente que trabajó en las cárceles de algunas provincias de Córdoba, por ejemplo, que tienen un problema de chinchecama importante. Bueno, medios de transporte, muebles. No, se puede encontrar muchos lugares. Bien. Bueno, señores, creo que ya estamos. Hay mucho. eh, Claudio Garrone, hablaste, se encuentran en Italia. Después, Claudio, escribime, después te paso algún contacto. Bueno, ya estamos casi en las 2 horas. Van a quedar algunas preguntas dando vueltas seguramente. Respondo 2 o 3 más para no dejar mucho
por el aire tierra de atomea. Tierra de atomea es otra alternativa interesante. La tierra de atomea lacera el exoesqueleto y va a ir matando al insecto de a poco que se va muriendo por deshidratación. El tema es que es lenta. La tierra de atomea tarda un tiempo en actuar, pero es una alternativa interesante. Por ahí mencionan. Muy bien, estamos por acá. Por acá mencionan al fipronil. Bueno, fipronil y lambda cianotina. El fipro está prohibido acá. En algunos lugares que está permitido, todavía hay poquitos lugares que están permitidos. Los que están permitidos, en los países que están permitidos, aprovechen porque les queda un momento, se va a terminar. Pero sí, el fipronil es buen activo. Para, si querés, como. Pero ojo, porque ahí sí, mira, vinculado a la toxicidad. Un producto con una DL50 bastante baja. Hay que tener cuidado con el fipronil. De hecho, por eso se prohíbe en varios lugares. Bien, muy bien. Bueno, creo que más o menos estamos. Les agradezco muchísimo, muchísimo que se hayan conectado. Hay muchísimas preguntas que no voy a llegar a terminar de responderlas todas, pero les pido, por favor, si quedó algo dando vuelta, que me escriban un correo, hernan.funes@pelsis.com. Yo respondo todo, puede que tarde unos días, pero siempre respondo todo. Escríbanme ahí y yo les respondo todo lo que pueda. Así también si quieren la presentación se las puedo pasar o algunos datos del canal de YouTube con la información del video cuando lo subamos. Y eso, no mucho más. Les agradezco muchísimo haberse conectado y pronto les estaremos comunicando el próximo webinar. Muchas gracias. Hasta luego.